días, mi nombre es Arturo Saldívar de Lelo. Nací el 9 de agosto de 1959 en Santiago de Querétaro. Actualmente ejerzo como ministro, presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Soy un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM. Durante 25 años fui abogado postulante en materia constitucional y he combinado la actividad con mi vida académica. He sido profesor de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, así como profesor a nivel posgrado en la misma institución. De materias relacionadas con el derecho, casi siempre constitucional, y derecho procesal. Fui profesor titular en las maestrías de Derecho Procesal Constitucional, Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Por oposición, obtuve la cátedra de Derecho Constitucional en la UNAM. Actualmente imparto un seminario de análisis de la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte en la Universidad Iberoamericana en el campus Santa Fe. He impartido cursos y conferencias en diversas instituciones de educación superior de México e incluso de Iberoamérica. Asimismo, he participado como ponente. Soy autor del libro Hacia una nueva ley de amparo y de diversos ensayos y de artículos publicados en libros colectivos y revistas especializadas, así como de diversas obras colectivas de carácter internacional, entre las que figuran la coordinación junto con Eduardo Ferrer MacGregor de la obra La ciencia del derecho procesal constitucional. También fui integrante de la comisión redactora del proyecto de la nueva ley de amparo creada por acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el Consejo Asesor de la Maestría en Derecho Administrativo de la Regulación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y de los comités académicos del Instituto de la Judicatura Federal. En mi labor jurisdiccional he impulsado criterios de garantías entre los que destacan asuntos sobre el derecho de la libre expresión relacionados con el derecho al honor, a la intimidad, a la no discriminación, sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, destacan los relacionados con la no discriminación en anuncios de trabajo. Hola, yo soy el ministro Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nací en Torreón, Coahuila, el 2 de julio de 1959. Desde diciembre de 2015 fui ratificado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En enero de 2019 fui designado como presidente de la segunda sala del máximo tribunal, cargo que desempeñé por un periodo de 2 años. Soy licenciado en Derecho en la Universidad Regiomontana, con maestría y doctorado en Derecho Público por la Universidad de París. Fui consejero jurídico adjunto al Ejecutivo Federal por más de 10 años, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República, procurador fiscal de la Federación, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros cargos. He sido profesor del Colegio de México y del CIDE, entre otros. He recibido condecoraciones tanto del gobierno de Austria como del gobierno de España. Fui nominado por Enrique Peña Nieto y designado por el Senado de la República. En lo que a mi educación se refiere, de 1978 a 1981 estudié una licenciatura en Derecho en la Universidad Regiomontana, con la tesis La Reforma Administrativa en México y sus etapas de implementación. De 1985 a 1986, un diplomado en Administración Pública en el Instituto Internacional de la Administración Pública en París, Francia. En 1985 a 1987, una maestría en Derecho Público en la Universidad de París, con mi tesis El control de la empresa pública en Francia, el caso de Regis Renault. De 1987 a 1989, una maestría en Administración Fiscal en la Universidad de París, con mi tesis El contencioso fiscal en México. En 1987 a 1999, doctorado en Derecho Público en la Universidad de París, con una mención honorífica por mi tesis El nuevo rol del Estado frente al sector público, la desincorporación de entidades paraestatales.
En lo que a mi trayectoria profesional se refiere, inicié en 1983 a 1985 como abogado en el servicio público en la Procuraduría Fiscal de la Federación. De 1991 a 1992, director de Legislación y Normatividad en la Secretaría de Programación y Presupuesto. De 1997 al 2005 fui consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. De 2005 a 2006, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en la Procuraduría General de la República. De 2007 a 2008, consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. De 2008 a 2015, procurador fiscal de la Federación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y finalmente, en 2015, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Mi nombre es Arturo Pérez Dayán. Nací en la Ciudad de México en 1960. Estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle, titulándome en 1984 con mención honorífica. Posteriormente realicé los estudios correspondientes a la especialidad en Amparo en la Universidad Panamericana y en el Instituto Mexicano del Amparo. La especialidad fue en Derecho Constitucional y Administrativo. La maestría y el doctorado los realicé en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título de doctor en Derecho en 1992 con la tesis Teoría General del Acto Administrativo, que obtuvo mención honorífica. Después cursé un diplomado en Derecho Angloamericano en la Universidad de Texas y realicé el curso de especialización judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obteniendo el primer lugar. Soy tutor académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de la Universidad de Yucatán, del Instituto de la Judicatura Federal y de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. He sido conferencista en diversos temas jurídicos, especializándome en Amparo, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, en la Universidad del Mayab, en la Universidad Marista, en el Instituto Tecnológico de la Judicatura Federal, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Veracruz, en la Universidad Americana de Acapulco y en la Universidad Cervantina de Nuevo León, entre algunas otras instituciones. Integré el comité académico del Instituto de la Judicatura Federal y fungí como sinodal en el primer concurso de oposición para designar magistrados de circuito y jueces de distrito. El 22 de noviembre del año 2012, el Senado de la República me designó ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que asumí el 1 de diciembre siguiente, quedando adscrito en la segunda sala del Alto Tribunal, de la cual fui electo presidente el 19 de marzo del 2015, para el periodo que culminaría el 31 de diciembre de 2016. Actualmente, desempeño el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún adscrito a la segunda sala del Alto Tribunal, siendo antes juez primero de distrito en el estado de Yucatán, juez quinto de distrito en materia penal en el Distrito Federal, magistrado del primer tribunal colegiado del 14º Circuito y magistrado octavo tribunal colegiado en materia civil, así como del 7º Tribunal Colegiado en materia administrativa, ambos del primer circuito. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Mario Pardo Rebolledo. Nací el 1 de febrero del 61 en Jalapa, Veracruz. Actualmente vivo en Ciudad de México. Mi formación superior comenzó con la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Soy maestro en Derecho de Amparo por la Institución de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. También soy máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Además, soy doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. En el ámbito profesional,
pues me he desempeñado desde el 82 dentro del Poder Judicial de la Federación en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en Ciudad de México. En el 88, ya con mis 26 años de edad, fui nombrado secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el 91, tomé posesión como juez segundo de distrito en el Estado de México. En el 97 tomé posesión como magistrado de circuito en el 9º Tribunal Colegiado en Materia Civil en el primer circuito. En el 2011, ya en el Senado de la República, fui designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2012, me otorgaron la medalla Pedro Hernández Silva al Mérito Jurídico, otorgada por los colegios de Derecho Penal y Procesal de la Facultad de Derecho de UNAM. En pocas palabras o en resumen, soy un jurista mexicano que desde el 10 de febrero de 2011 se desempeña como un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. En octubre de 2012 fui nombrado ministro presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi nombre sobresale o ha sido conocido por casos como el de Florence Cassés, Atenco y Colosio. Además, he impartido diversos cursos especializándome en amparo civil y amparo administrativo. Buenos días, compañeros y maestro. Mi nombre es Jessica Morales y yo les voy a hablar un poco de la trayectoria del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Este ministro nació en Cuernavaca, Morelos, el 14 de octubre de 1969. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, en la cual recibió el certificado de tributación internacional. La Fundación Fulbright García Robles le otorgó una beca para sus estudios de posgrado. Durante el periodo comprendido entre los años 1995 a 2012 se desempeñó en la práctica privada en diversas firmas de abogados nacionales e internacionales. Asimismo, ocupó varios cargos en la Administración Pública Federal y en el sector hacendario. En noviembre de 2012 formó parte de una de las ternas propuestas por el titular del Ejecutivo Federal y posteriormente fue designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado de la República, cargo que ocupa desde el 1 de diciembre de ese mismo año por un periodo de 15 años. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena ha sido consistente en proponer que los casos sean analizados con perspectiva de género. Su manera de pensar sobre la equidad y discriminación lo ha llevado a pronunciarse en favor de declarar la inconstitucionalidad de normas secundarias que, a su juicio, resultarían en un reforzamiento de estereotipos de género, de acuerdo con una de sus sentencias, para que los jueces estén en condiciones de mantener conciencia de la desigualdad estructural que podría estar en juego en un caso, deben seguir ciertos pasos analíticos. El ministro también se ha posicionado a favor de entender que la Constitución no discrimina en razón de la orientación sexual. El ministro ha favorecido el rol interpretativo de la Corte en casos relacionados con alegatos sobre detenciones arbitrarias, tortura, confesiones coaccionadas, abuso de la fuerza por parte de la policía, entre otros. En algunos de los asuntos en los que ha sido ponente, el ministro ha tratado temas como el estándar material de defensa adecuada, el derecho a interrogar testigos y procedimientos sugestivos en la identificación de testigos. En temas de federalismo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena se ha pronunciado sobre la importancia de otorgar deferencia a las autoridades estatales. Por lo que hace a las materias administrativas, se ha inclinado por conceder deferencia a organismos especializados en su interpretación de la ley. En temas de política judicial, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con otros ministros, ha argumentado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe utilizar un método más discrecional para seleccionar los casos que analiza. Su posición favorece la facultad de la Corte para usar su discreción judicial y establecer una agenda de interpretación constitucional. Hola, mi nombre es Norma Lucía Piña Hernández, tengo 62 años de edad, soy jurista mexicana, soy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2015 y a continuación les voy a contar un poco sobre mi trayectoria. Fui maestra de educación primaria por Benemérita Escuela Nacional de Maestros, esto fue en el año 1974 hasta el año 1978,
y soy licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto también fue del año 1979 hasta el año 1984. Asimismo, soy especialista en Comunicación y Psicología Social por el Instituto Nacional de Ciencia de Comunicación en Madrid, España, el año 1977 hasta el año 1978. De igual manera, soy especialista en Derecho Penal por la Universidad Panamericana. Esto fue en el año 1997 y también en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM en el año 2001. En 1988 obtuve un doctorado en Derecho por la UNAM y una especialidad judicial del Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y esto fue al año siguiente. Eso que les acabo de comentar fue sobre mi carrera de educación y enseguida les voy a comentar un poco sobre mi carrera judicial. En la Suprema Corte fui secretaria de estudio y cuenta en la primera sala de 1992 hasta el año 1998 y posteriormente fui sucesivamente juez en el juzgado tercero de distrito en el estado de Morelos del año 1998 hasta el año 2000 y quinto de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal en el año 2000. El 4 de septiembre del año 2004 fui designada magistrada de circuito y previa a su designación como ministra de la Suprema Corte. Me desempeñé como magistrada en el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Luego de 2 ocasiones intentando ser designada ministra de la Corte por parte del Senado de la República, fui nombrada ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación el día 10 de diciembre del año 2015 para reemplazar a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, y pues yo soy la 12ª mujer en desempeñar este cargo. Del 1 de octubre del 2016 al 30 de septiembre del 2018 fui presidenta de la primera sala de la Suprema Corte en sustitución del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Y bueno, la primera sala se encarga de revisar los casos de jurisprudencia criminal y también civil. Actualmente dirijo la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte y soy presidenta del Comité de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es José Fernando Franco González Salas y soy uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nací en México, Distrito Federal, el 4 de diciembre de 1950. De 1970 a 1974 estudié en la Escuela Libre de Derecho, donde obtuve el título de abogado en marzo de 1977. De 1979 a 1980 estudié en la Universidad de Warwick, en Reino Unido, en estudios en Administración Pública y Ciencias Políticas. Entre los cargos que he ocupado en la Administración Pública destacan titular de la Jefatura de Relaciones Laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 1982 a 1987, magistrado numerario del Tribunal de lo Contencioso Electoral, de 1987 a 1988, magistrado presidente del entonces Tribunal Federal Electoral, de 1990 a 1996, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, de 1996 a 1998, secretario general de la Cámara de Diputados de 1999 a 2000, subsecretario de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social de 2000 a 2006, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 12 de diciembre de 2006, y por el periodo de 2008 a 2009 estuve como presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Trabajé de enero de 1998 a diciembre de 2006 como profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Impartí las materias de Derecho Laboral, Administrativo, Constitucional 1 y 2, Derecho Parlamentario y Derecho Electoral. De 1982 a 2010 trabajé como profesor titular de Derecho Administrativo en la Escuela Libre de Derecho
y de 2010 a la fecha como profesor de cátedra magistral de la Escuela Libre de Derecho. Soy autor del libro Los impedimentos e incompatibilidades en el marco del Estatuto Personal de los Senadores y participé como coautor de los libros La competencia en materia laboral y los tribunales de seguridad social, así como Derechos y cultura indígena. Y también fui autor de diversos artículos sobre derecho constitucional, electoral, parlamentario, administrativo y laboral. Mi nombre es Luis María Aguilar Morales, nací en México, Distrito Federal, el 4 de noviembre de 1949. Actualmente tengo 71 años y soy un abogado mexicano. Cursé la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo de 1969 a 1973. El 5 de noviembre de 1974 me titulé con la tesis Los alcances de la fracción 14 del artículo 27 constitucional para efectos del amparo. Dentro de mi trayectoria profesional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 9 de marzo de 1981, por acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomé posesión del Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. Posteriormente, el 16 de diciembre de 1987, me desempeñé como magistrado integrante del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, con residencia en el Distrito Federal. A partir del 1 de agosto de 1995, fui nombrado por el propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cargo del secretario general de la Presidencia y oficial mayor. El 1 de mayo de 1999 fui designado por el mismo ministro presidente como secretario general de Comunicación y Difusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, el 1 de junio de 1999 se me reincorpora al cargo de magistrado de circuito en el primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Después fui designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ocupé a partir del 1 de diciembre del 2009, quedando adscrito a la segunda sala. Después fui presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el periodo del 2 de enero del 2015 hasta el 2 de enero del 2019. Actualmente soy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 1 de diciembre del 2009. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gran honor para mí poder estar presente el día de hoy y poder compartir con ustedes un poco de mi trayectoria. Primeramente, mi nombre es Juan Luis González Alcántara. Nací en la Ciudad de México el 19 de agosto de 1949. Soy licenciado y doctor en Derecho por la UNAM. Cuento además con especialidad en Finanzas Públicas, maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela Fletcher de Derecho y maestría en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona, así como diversos cursos en la Universidad de Uppsala, la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. He sido profesor titular de la UNAM, Ibero, CIDE, ITAM y otros centros de estudio. Soy investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas y autor de numerosos libros y textos especializados. Fui integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México. He recibido diversas distinciones, entre las que destacan el premio René Cassin de Derechos Humanos del Comité de la Tribuna Israelita, AC, y el Mérito Académico, otorgado por la Universidad Iberoamericana, campus de la Ciudad de México. Adentrándonos un poco en mi trayectoria, fui jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Estudios Superiores Alcatlán de la UNAM, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac, entre otros cargos de la UNAM y en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En el Poder Judicial del Distrito Federal fui director de Anales de Jurisprudencia y del Boletín Judicial, magistrado supernumerario, magistrado numerario de la Tercera Sala Civil y del 2000 al 2003 presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Posteriormente ocupé el cargo de magistrado de la Cuarta Sala Familiar. Y el 6 de diciembre del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador me nominó ante el Senado de la República para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fui elegido para el cargo por el Senado el 20 de diciembre del mismo año. Buen día, mi nombre es Yasmín Esquivel Moza. Soy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su vez presidenta de la Segunda Sala. Nací en Ciudad de México el 15 de septiembre de 1963. Soy una abogada y funcionaria pública mexicana. El 12 de marzo de 2019 fui elegida ministra por el Senado de la República con 95 votos a favor. Soy egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de México. También cuento con una maestría por la Universidad del Valle de México y soy doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac, título que obtuve en el año 2000. Como funcionario pública, inicié mi trabajo en la Subdelegación Jurídica y de Gobierno de la hoy Alcaldía Coyoacán en 1985. Fui funcionaria en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En el ámbito jurídico, inicié como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 2019, instancia que presidió del 2012 a 2015. Durante mi administración, el tribunal ha vivido una de las más grandes transformaciones de la historia. Entre otras acciones destacadas, se instauró el sistema digital de juicios, lo que ingresó a la modernidad de esa institución. Se crearon la Contraloría Interna, el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y la Unión de Equidad de Género y Derechos Humanos, y a su vez se impulsó la consolidación de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Universidad. Casada con José Mario Riobo, uno de los principales asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de infraestructura, esto es lo que ha generado un poco de rechazo en los partidos de oposición, pues se cree que gracias a la cercanía que cuenta mi marido con el actual presidente, es por eso que he logrado entrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra y a su vez siendo presidenta de la Segunda Sala. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Margarita Ríos Fajar. Soy nacida en Monterrey, Nuevo León, un 13 de septiembre de 1973. Soy abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuento con una maestría en Derecho Fiscal y cursos de especialización impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal y por la Bolsa Mexicana de Valores. También cuento con un doctorado en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Al término de mi carrera, trabajé en el Juzgado Tercero del Distrito del Cuarto Circuito del Poder Judicial de la Federación, primero como meritoria durante un año y posteriormente como actuaria judicial asignada a la sección de amparos y posteriormente a procesos penales y federales. Me desempeñé como litigante en una reconocida firma transnacional de abogados de 1999 a 2008, donde me dediqué al litigio civil, mercantil y administrativo, al amparo, al litigio de quiebras, entre otros temas. De 2009 a 2011 trabajé en una firma boutique enfocada a los mismos temas, pero esta vez del lado consultorial, tanto para mexicanos como para extranjeros. Posteriormente, a partir del 2011, continué con lo anterior, pero esta vez por mi cuenta, incluyendo derecho bursátil y financiero, sistema anticorrupción y asesoría a organizaciones civiles sobre temas de rendición de cuentas. Dejé la práctica privada en diciembre de 2018 al convertirme en jefa del Servicio de Administración Tributaria, marcando mi gestión, entre otras cosas, con una lucha frontal contra la evasión fiscal, en especial contra las operaciones simuladas.
Fui catedrática de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey en materia sobre decisiones y discusiones de la Suprema Corte, así como editorialista de un importante periódico por casi una década. En diciembre de 2019 fui electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 94 votos a favor en la primera ronda y con un voto secreto en una urna transparente del Senado de la República.